Hola, estimados alumnos de Hidráulica Aplicada. Hoy vamos a dar la clase correspondiente al jueves 21 de mayo, en la que vamos a ver dispositivos y obras hidráulicos. En la primera parte, en este primer video, vamos a ver un poquito canales de restitución, disipadores de energía, luego unos mecanismos muy interesantes para trasvasar agua como los sifones y los sifones invertidos, los puentes canales y en la segunda parte, en un video que será la segunda parte de la clase, vamos a ver un mecanismo hidráulico que se llama alcantarillas. Los brasileños le llaman bueiros, la gente que habla en inglés culverts. Bien, es importante desarrollarlo un poquito porque el primer trabajo importante que desarrollan ustedes como ingenieros civiles seguramente involucrará el diseño o construcción de alcantarillas, así que nos parece que lo mejor es que sepan cómo funcionan para que las diseñen y construyan correctamente. Bueno, vamos a comenzar entonces con el canal de restitución. En una central hidroeléctrica es el canal que devuelve el agua al cauce natural luego de su paso por las turbinas, es decir, luego de ser turbinada. Acá tenemos una planta del brazo Añacuá del río Paraná en la zona de Yacyretá, donde en breve comenzará la construcción, o ya comenzó, de la repotenciación, la colocación de turbinas en este sector. Ya había un vertedero. Acá entonces, este es el canal de restitución del agua que va a pasar por las turbinas. En algunos casos es importante independizar a través de barreras físicas muy concretas, el agua del vertedero del agua del canal de restitución de las turbinas, para que esta turbulencia que se ve acá no interfiera, no provoque fluctuaciones del nivel de aguas abajo de las turbinas, para que el salto se mantenga lo más constante posible, como ya vimos en la clase pasada. Dependiendo de dónde se localicen los vertederos, podrían estar en el mismo bloque, pero podrían estar en otro sector del vaso, y en ese caso también podrán requerir otro canal de restitución para devolver el agua que pasa por los vertederos al río. El agua que sale de la central o del vertedero, en general, lo hace con una energía cinética muy alta, potencialmente erosiva. Para disipar esa energía tan alta, se diseñan y luego se construyen mecanismos que se denominan precisamente disipadores de energía. Su principio de funcionamiento es el del resalto hidráulico, por la turbulencia que genera. Enseguida les voy a mostrar en qué consiste un resalto hidráulico, pero lo que se hacía era básicamente provocar un quiebre en la pendiente de fondo de un canal que venía más o menos suave, se lo hace muy fuerte para que haya una aceleración localizada del agua y esa aceleración se produzca en un sector controlado, y luego mecanismos que disipen esa alta velocidad. En general, a la salida de las casas de máquinas, lo que se colocan son piletas aquietadoras, mientras que en los vertederos se suelen utilizar dientes o escalones de hormigón armado, y también en las centrales de montaña los saltos de esquí que lanzan el agua hacia arriba y transforman el chorro en una especie de lluvia que disipa energía por fricción con el aire. Acá tenemos algunas fotografías. Esta es una central, no me pregunten dónde es, simplemente esta fotografía la robé de internet, donde hay estos dados
en el cauce para aquietar el agua en una especie de pileta, una pileta aquietadora. Acá está lo que les decía, esta rampa de fuerte pendiente, por ejemplo 45 grados, tiene unos dientes al pie para generar turbulencia, incorporar aire y generar mucha turbulencia, luego una pileta aquietadora y a su salida más dientes. Acá tenemos otra central hidroeléctrica. Las casas de máquinas estarían localizadas aparentemente a ambos lados de los vertederos en una posición central, y parecería que no está en operación esta central y se vería algo parecido a piletas aquietadoras, en este caso en los vertederos. Y este es el típico salto a esquí, un vertedero con ese perfil característico de vertido y una rampa al final que lanza hacia arriba el agua, generando este chorro espumoso que luego cae en un sector con muchísimas rocas o algún otro tipo de protección, hormigón por ejemplo, tetrapodos o lo que decida el proyectista, para que no haya erosiones localizadas y menos en esta posición al pie de la presa, que sería lamentable, ¿no? Si me preguntan ustedes cuándo deberían colocar un disipador de energía, yo les respondería sin temor a equivocarme, que solo piensen en los disipadores cuando el número de Froude sea superior a 2. Esto viene de mi experiencia personal. Con números de Froude inferiores a 2, en general no hay mayores problemas, pero nunca está de más hacer las verificaciones. ¿Se acuerdan qué era el número de Froude? El número de Froude es la relación entre la fuerza de inercia y las fuerzas gravitatorias. Bueno, en realidad es la raíz cuadrada de esa relación. Surge a mediados del siglo pasado, el siglo XX, el profesor ruso Boris Bakhmetev se le ocurrió plantear la ecuación de Bernoulli, pero no tomando un plano de referencia cualquiera, sino un plano que pase por el fondo del canal. Entonces la ecuación de Bernoulli plantea, tomando como referencia el punto más bajo de la sección transversal de un canal, es lo que se conoce como energía específica y es función del caudal. ¿Se acuerdan de este gráfico? Con esta línea 45 grados, esa asíntota 45 grados, decía que esta energía específica, o sea, que era función del caudal, el caudal que generaba esta energía específica se podía lograr con este tirante I sub 2 en un régimen fluvial o con este tirante I sub 1 en un régimen torrencial. El tirante I sub 1 e I sub 2 eran los tirantes conjugados. Había un caudal que generaba una energía específica que se denominaba crítico, que únicamente se lograba con esta altura, que era la altura crítica. En este punto teníamos el número de Froude igual a 1, mayor que 1 hacia abajo, inferior a 1 hacia arriba. El número de Froude se calculaba como la velocidad dividido la raíz de g por h. ¿Qué h? Cuando les pregunto a sus colegas de años anteriores, les preguntaba, comienzan, bueno, un h promedio. Bueno, acá cuánto vale el h, 0, acá cuánto vale 0, ¿entra o no entra en el promedio? ¿Cuántas verticales trazamos? El tema de un h promedio no es operativo. Entonces, ese h característico está acá, ¿cómo se calcula? Si esta es la sección mojada dividido el ancho mojado del cauce es el h característico, para calcular el número de Froude en el canal. Esto era para refrescar un poquito algo que ustedes ya vieron en hidráulica general, mecánica de los fluidos. Dijimos que íbamos a ver un mecanismo muy interesante que era el sifón, que se utiliza para hacer trasvases. El sifón es un conducto cerrado que tiene forma de U invertida, que se utiliza para trasvasar líquidos de un reservorio, de un depósito, a otro que está a menor altura.
pero cuando entre ellos se interpone algún obstáculo o es muy difícil acceder al depósito superior porque si no conectaríamos con algo parecido a una manguera, un conducto, un caño en el depósito superior y el inferior y tendríamos un escurrimiento a gravedad. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, una SUD, tenemos un reservorio, tenemos un canal al cual queremos alimentar desde este reservorio, y entonces aquí tenemos el sifón sobre la presa o sobre la SUD. Aquí tenemos presión atmosférica, aquí tenemos presión atmosférica. Por ejemplo, podríamos estar descargando agua de este SUD o de este reservorio a un canal de riego, por ejemplo. Cuando se trata de sifón hay por lo menos dos preguntas importantes a responder. ¿Qué caudal eroga el sifón? ¿Y qué presión se tiene en el punto B? Ya enseguida vamos a ver por qué es importante la segunda pregunta. Para responderlas vamos a utilizar la ecuación de Bernoulli tomando como plano de comparación el que pasa por el punto C, que es el punto más bajo, y además en el análisis vamos a despreciar las pérdidas. No es para nada complicado incorporar las pérdidas, pero ya les voy a mostrar dónde se incorporarían. Pero en el ecuacionamiento produciría un poquito de ruido para el análisis que queremos hacer. Así que vamos en principio a despreciar las pérdidas. Entonces, para responder la primera pregunta, ¿qué caudal está saliendo por acá? Vamos a plantear Bernoulli entre un punto como el A sobre la superficie del reservorio y un punto C que está a la salida del sifón. Recuerden que estamos despreciando o no estamos considerando las pérdidas. Bien, planteamos Bernoulli. La energía de posición más la energía de presión P sub A sobre gamma más la energía cinética aquí va a ser igual a la energía de posición más la energía de presión más la energía cinética en el punto C. Bien, P sub A y P sub C en este caso son iguales e igual a la presión atmosférica sobre gamma. O sea, esto y esto desaparecerían, son iguales. La velocidad en A es una velocidad muy baja, porque el ASUP tiene una superficie enorme respecto a la superficie de la sección del sifón. Luego, B sub A podríamos considerar 0 o despreciable. Y el punto C está sobre el plano de comparación, luego H sub C igual a 0. Entonces, reemplazamos, nos queda esto se va, esto se va, esto se va, esto se va, y nos queda que H sub A es igual a la energía cinética en C. Por energía cinética por unidad de peso, lógicamente. La ecuación de Bernoulli nos plantea la energía por unidad de peso. Despejamos B sub C, raíz de 2G por H sub A. Es la ecuación de Torricelli, esta como que si tuviésemos una caída libre de aquí hasta aquí. Imagínense, no es una caída libre, luego tendríamos que descontar aquí las pérdidas a lo largo del sifón. En este caso, el caudal que erogará el sifón dependerá de la altura a la que se encuentre el depósito a descargar. Luego esa velocidad multiplicada por la sección del sifón nos va a dar el caudal, que era lo que nos interesaba. Para responder la cuestión de la presión en B, vamos a plantear entonces Bernoulli entre el punto A y el punto B, manteniendo el plano de comparación o referencia, el datum, del caso anterior. Recuerdo que nuevamente no vamos a considerar las pérdidas y planteamos entonces Bernoulli. P sub A es presión atmosférica sobre gamma, la velocidad en A era 0, la velocidad aquí en B por continuidad va a ser la velocidad en C. Entonces, teniendo en cuenta estas consideraciones, planteamos Bernoulli. La energía de posición
más la energía de presión va a ser igual a la energía de posición más la energía de presión más la energía cinética en B, que era raíz de 2G por HA elevado al cuadrado, o sea, raíz con el cuadrado se eliminan, dividido 2G. Simplemente sacamos la raíz, la eliminamos con este cuadrado, este 2G se va con este 2G, despejamos cuánto vale P sub B, va a ser igual a la presión atmosférica menos HB menos HA y menos el segundo HA. Acá teníamos este caso aquí. HA aparece dos veces, ¿no es cierto? Una sumando, una restando, se cancela. Nos queda nada más que H sub B. Entonces, la presión en B va a ser igual a la presión atmosférica, no hay ningún secreto, ninguna suposición, es simplemente pasaje de término, menos gamma por HB. O sea, la presión en B va a depender de la altura a la que se encuentre el punto B. Pero esta presión, ¿cómo va a ser? Si es menor, si a la presión atmosférica le resto algo, significa que nuestra presión relativa en B va a ser negativa. La presión en B, la presión relativa, ¿cuánto de negativa puede ser? O sea, no puede nunca ser ni siquiera igual, tiene que ser superior a la presión de vapor de ese líquido a esa temperatura. ¿Por qué? Porque si no tendríamos cavitación, que fue un tema que vimos en la clase anterior. Así que, por eso es trascendente conocer la presión en B, para verificar que no tengamos cavitación. Y si tenemos cavitación y se nos forma vapor, en vez de líquido vamos a tener una emulsión de vapor de agua en agua, más los problemas que podemos llegar a tener de erosión por cavitación, pero en principio se nos corta el chorro y la ecuación de Bernoulli ya no nos sirve. Básicamente se corta el chorro. Yo quiero recordar una anécdota de un personaje histórico de la historia de la ciencia que leí cuando era estudiante como ustedes. Se trata de Galileo Galilei, que recibe la carta, ¿se acuerdan? En la época en la que él vivió, las ciudades de Italia eran ciudades-estados. Bueno, la máxima autoridad de Venecia le hace una consulta porque dice que quería drenar algo parecido a esto en una montaña. Entonces mandó a fabricar un sifón de cobre. Esto está en un libro de Enzo Levi, que plantea la historia de la hidráulica contada por sus actores a través de cartas que mandaron, y esta era una de las cartas. Entonces da las características del sifón. La cuestión que plantea él que este punto estaba como a 20 metros de altura. Las dimensiones venían planteadas en codos y ese tipo de unidades extravagantes que había antes. Dice que puso un tapón en los extremos, tenía un lugar de purga en ese punto más alto, llenó, y cuando saca los tapones, el agua, recuerdo esto, el agua decía, en contra de su naturaleza, como que el agua va a ir en contra de su naturaleza, no solo no escurría, sino que bajaba, y bajaba por las dos ramas. No solo eso, dice, se estabilizaba a la mitad de la altura, digamos, a 10 metros de altura. Lo cual es lógico, o sea, si acá yo tengo cavitación, el agua va a alcanzar a subir 10 metros nada más, que es más o menos. Y Galileo le responde que hacía un tiempo que venía meditando sobre este tipo de fenómenos y le dice que no se sorprenda que si él presta atención, los barcos amarrados en el puerto de Venecia cada tanto rompen las amarras que eran hechas con sogas muy gruesas. Si una soga tan gruesa se rompe, ¿por qué no se va a romper una soga hecha de agua? Claro,
el tubo que tenemos dentro del sifón es una soga de agua. ¿Qué tendría? ¿Cuál sería la resistencia? ¿Qué les parece a ustedes? 1 kilo por centímetro cuadrado, más o menos, que es la presión atmosférica. Así que si yo tironeo esa soga de agua con más de 1 kilo por centímetro cuadrado y la voy a romper, es lo que pasa cuando se me genera la cavitación. Bien, espero que les haya gustado la anécdota del amigo Galileo Galilei. Mencionamos al pasar recién el tema del cebado. El cebado consiste en llenar completamente, que no haya burbujas de aire dentro del sifón, antes de ponerlo en funcionamiento, porque si no puede pasar que no funcione. A mí me pasó una vez, estaba haciendo una instalación de bombeo y la bomba no funcionaba. Estaba tomando aire y no había ninguna posibilidad de toma de aire. El aire estaba entrando por una minúscula perforación, yo no la llegué a ver, que había en un codo de hierro galvanizado a la entrada de la bomba. La bomba no bombeaba porque entraba un hilito de aire por ese lugar. Así que fíjense la importancia del cebado. Entonces se colocan válvulas en los extremos y una tercera válvula en el punto más alto, que es la válvula de llenado. Y ese llenado, dependiendo de las dimensiones del sifón, se podrá hacer a mano, con alguna manguera o con algún balde, pero también, fíjense, cuando ustedes quieren sacar agua de un depósito de combustible de un auto viejo, por los autos más nuevos ya no se puede meter una manguera, lo que hacían ustedes, succionaban con la boca, luego les quedaban la boca toda sucia con nafta, ¿no es cierto? Dependiendo entonces de las dimensiones, ese cebado podría hacerse a mano o utilizando algún equipo de bombeo. Recién veíamos que la presión en B era una presión inferior a la atmosférica, porque era la presión atmosférica menos alguna cosa. Entonces, dependiendo de cuánto inferior a la atmosférica sea, podría llegarse a tener que hacer un cálculo estructural o un dimensionamiento estructural importante para evitar el aplastamiento de ese caño. Acuérdense que los caños, y sobre todo si son de plástico, resisten muy bien la presión interna, pero no la succión. Así que siempre es importante ese cálculo de la presión en B para hacer una verificación de tipo estructural. El sifón invertido. El sifón invertido también es un conducto cerrado, pero en vez de tener forma de U invertida, tiene forma de U. Y se utiliza en situaciones como, por ejemplo, cuando necesito atravesar un cauce natural con un canal y no se me pueden mezclar las aguas. Yo necesito, por ejemplo, llevar ese canal, me está llevando agua de riego, y si yo lo hago que se mezcle con el río me podrá llevar todo el agua. Y ese cruce puede ser o al mismo nivel o a diferente nivel. También podrán ver casos como el siguiente, que es un canal de riego bastante sobrelevado sobre el terreno natural, tiene que atravesar una ruta importante y el techo del sifón puede interferir con la rasante de esa ruta. Este caso lo pueden encontrar, lo veo yo cada vez que voy a Oberá, sobre la ruta 12, a la altura de Itaibaté, más o menos, donde hay unas arroceras muy importantes, y utilizan justamente sifón invertido para pasar por debajo del paquete estructural de la ruta, canales que están inclusive más altos que la rasante de la ruta. Y podría llegar a ocurrir que cuando yo tengo un entrecruzamiento entre un cauce natural y un canal, o entre dos canales,
y son a diferente nivel, que el cruce del canal superior yo deba hacerlo, o lo hago con un sifón invertido o lo hago con un puente canal. Acá tenemos, este es un corte de un canal natural, un cauce natural. Tengo, acá viene un canal que necesito pasarlo al otro lado, entonces tenemos el sifón invertido. Y este es un puente canal, una fotografía que la pueden encontrar en internet, se distribuyó mucho, es en Alemania. Son dos canales, esto parece más natural, y un canal artificial cruzando por arriba de este otro. Inclusive este canal de arriba es navegable. Ese es un puente canal. Y para mandarnos la parte, los chaqueños, también tenemos nuestro sifón invertido y un puente canal. En una obra que la pueden googlear, se llama La línea Tapenagá de Bajos Submeridionales. Este es un canal importante de drenaje que tiene que atravesar aquí arriba, en el sentido que va marcando el puntero, está el cauce del río Tapenagá. En este caso el río estaba seco por la época del año, entonces se hizo un sifón invertido que lo cruza por debajo. Y obviamente el cruce por arriba del río Tapenagá se hace con algo que, estrictamente hablando, es un puente canal. En el tema de los sifones invertidos, es importante que a la entrada se coloquen interceptores de sólidos gruesos, porque si no ingresan aquí y se pueden depositar, y la limpieza de esto, créanme, es un verdadero dolor de cabeza. Cuando hagan algo como esto, las dimensiones de estas secciones deberían ser tales que pueda ingresar en determinada época del año esos pequeños cargadores frontales tipo Bobcats, porque a pala sería bastante complicado. Así que este tema tiene varios bemoles que tienen que ser considerados. Entonces, no se olviden de los desarenadores a la entrada para evitar las sedimentaciones, y cuando hagan el diseño no se olviden de verificar que las velocidades sean de autolimpieza. Velocidades, si me apuran, yo les diría de por lo menos o alrededor de 2 metros por segundo, porque si no van a tener sedimentaciones. El cálculo hidráulico del sifón invertido es muy parecido al de las alcantarillas, pero se utilizan coeficientes de pérdidas específicos para este tipo de obras o adaptados adecuadamente. Bueno, entonces, ¿y cómo se calculan los puentes canal? Desde el punto de vista hidráulico son canales revestidos, no tienen ningún secreto adicional. Así que vamos a parar entonces esta primera parte por aquí, y en el siguiente video vamos a ver la cuestión de las alcantarillas. Nos vemos entonces. Hola de nuevo, alumnos. Continuando con la clase del día de hoy, jueves 21 de mayo, seguiremos con el tema de alcantarillas, como ya lo habíamos anticipado en el video anterior. Las alcantarillas forman parte de la adecuación hidráulica de las rutas, de los caminos, de las vías de comunicación, tanto para el transporte automotor como para el ferroviario. Y conectan ambos lados de los terraplenes. No hace falta que les explique mucho, pero un terraplén es una barrera que nosotros interponemos al normal escurrimiento de las aguas en caso que no existiera la vía de comunicación. Así que su función es conectar ambos lados del terraplén, y por supuesto dentro de esa adecuación hidráulica a veces también en esa conexión sirven como aliviaderos de puentes cuando tenemos el caso, por ejemplo, de un río,
Entonces, para aguas muy altas, se utilizan como levederos las alcantarillas. Dicho esto, entonces, comencemos con la parte hidráulica de las alcantarillas. Una limitante importante de la capacidad de escurrimiento de estos mecanismos hidráulicos es el caudal que admite la entrada. O sea, el tema de la embocadura. El tema de la embocadura es realmente importante en la hidráulica de las alcantarillas, más que la capacidad de escurrimiento del conducto que viene a continuación. En cambio, no hay evidencias fuertes de que la desembocadura afecte la capacidad de escurrimiento. Sí el conducto, pero la forma de la salida no tanto. Respecto a las pérdidas a la entrada, podríamos caracterizarla como alguna vez habrán hecho en cursos anteriores, como una pérdida localizada igual a la energía cinética por unidad de peso multiplicado por un coeficiente de pérdida. Entonces, H sub E es la nomenclatura que vamos a utilizar tan solo en esta transparencia, prácticamente no lo usaremos más, para definir a las pérdidas a la entrada de la alcantarilla. El costo en términos de caudal que se pierde por escurrimiento que genera esta pérdida sería raíz de OG por HE multiplicado la sección del escurrimiento, no siempre la sección transversal de la alcantarilla, y por un coeficiente de descarga. En cuanto a las pérdidas a la salida, son función de la diferencia de energía cinética en el conducto y la energía cinética en el canal que descarga la alcantarilla o al que descarga la alcantarilla. Decíamos recién que a lo largo del conducto tenemos pérdidas por fricción. Recuerden ustedes que en conductos trabajando a sección llena, las pérdidas por fricción son directamente proporcionales a la longitud. O sea, más largo el conducto, más pérdidas, no hay que explicar demasiado. Inversamente proporcional al diámetro, a la dimensión geométrica transversal de la sección de escurrimiento, tampoco hay que explicar demasiado. Cuanto más grande, cuanto mayor la sección, menos fricción generará. Y directamente proporcional a la energía cinética, multiplicado por un coeficiente de fricción. Todas las pérdidas, todas las fórmulas de pérdidas por fricción tienen una forma muy parecida a la que está encerrada en este recuadro azul. Bueno, ¿qué pasa en las alcantarillas? Enseguida vamos a ver la geometría de las alcantarillas, pero vamos a decir que el agua en su transcurrir, cuando se aproxima a la alcantarilla, lo hace en régimen uniforme y con las líneas de cargas totales y piezométricas prácticamente coincidentes. ¿Por qué? Porque la velocidad de aproximación suele ser muy baja. Luego, cuando el agua entra en la alcantarilla, se produce un abatimiento muy fuerte del pelo de agua, una especie de embudo se genera, seguido de una expansión, y eso es lo que genera la importante pérdida de energía a la que hacíamos referencia en la transparencia anterior. En alcantarillas cortas, y vamos a ver que lo de corto no es en cuanto a dimensión longitudinal, sino hidráulicamente corta, enseguida ya lo vamos a ver. Las pérdidas de carga en la entrada pueden ser tan importantes como las pérdidas por fricción en el conducto, tal vez más. Y a la salida tenemos una pérdida adicional por expansión, o sea, una pérdida por turbulencia. Vamos a definir sección de control. Esta palabra, a mí cuando lo estudié por primera vez me remitió en la imaginación al Superagente 86 y la agencia para la que trabajaba, pero bueno, no tiene nada que ver, disculpen.
el mal chiste. En una sección de control, la energía específica es mínima. Ya lo vimos en, en el video anterior. Para un determinado caudal. O sea, el número de Froude igual a 1. El escurrimiento en las alcantarillas puede ser con control en la entrada o control en la salida. Se refiere a donde se produce una sección de control, pero también podrían asociarlo a lo siguiente. ¿Quién manda lo que va a escurrir la alcantarilla? ¿La embocadura o el conducto? Control en la entrada significa que lo que pueda escurrir la alcantarilla va a depender de la forma de la entrada, porque el conducto trabaja holgado, o sea, la entrada manda. Control de salida ocurre cuando trabaja holgada la entrada, la embocadura, y el limitante del escurrimiento está dado por la capacidad de escurrimiento del conducto y sus condiciones hidrogeométricas. Recién mencionábamos al principio un régimen uniforme, tan solo para recordar un poquito, ¿qué es un régimen uniforme? Cuando en un tramo de un curso, el caudal que entra a ese tramo es igual al caudal que sale, es decir, la derivada del caudal respecto de la longitud es 0. En caso que no fuese 0 porque tenemos tributarios o tenemos derivaciones laterales, ¿cómo se llamará? Bueno, cuando tengan una duda de este tipo, agréguenle un no delante, no uniforme. Va a estar bien de esa manera. Y ya que estamos, vamos a hablar del régimen permanente. Un régimen permanente es cuando el caudal es constante a lo largo del tiempo, o sea, la derivada del caudal respecto al tiempo es 0. Y si tenemos una cosa como esta, es un hidrograma, por ejemplo un hidrograma de una crecida, evidentemente varía. Luego, esta igualdad no se da. Entonces, de acuerdo a lo que dijimos recién, si no es permanente, ¿cómo será? No permanente. En este caso, podrían jugarse por un impermanente. Bien. En las alcantarillas con control de entrada, el funcionamiento se da bajo dos condiciones. El nivel de aguas arriba no alcanza a ahogar el dintel de la alcantarilla, la parte más alta del conducto. Ya enseguida vamos a ver gráficamente este tema de la geometría. Y la pendiente y las dos cosas, o sea, tiene que ocurrir esto y la pendiente del fondo es fuerte, tan fuerte que es supercrítica. O sea, genera un escurrimiento de tipo torrencial. O si no, el nivel de aguas arriba sí ahoga la entrada de la alcantarilla, pero el conducto no trabaja a sección llena. Por más que la entrada parezca ahogada, el conducto luego empieza a bajar el nivel del líquido escurriendo por adentro del conducto. Las alcantarillas que funcionan con control de entrada son hidráulicamente cortas. ¿Por qué hidráulicamente cortas? Porque la longitud del conducto es intrascendente respecto a la capacidad de escurrimiento. En las alcantarillas con control de salida, es decir, que lo que manda es la capacidad de escurrimiento del conducto, se da cuando el nivel de aguas arriba es elevado, la pendiente del fondo baja y la longitud del conducto considerable. Este tipo es la que nosotros tenemos mucho en el Chaco. Y en general, cuando ustedes tengan alcantarillas en obras viales, salvo contadas situaciones, lo más común es que se dé con control de salida más que con control de entrada. Siempre hay que verificarlo de todas maneras. Entonces, el caudal que escurra va a ser función
de las pérdidas a la entrada, del nivel de aguas arriba, de la rugosidad del material del caño, de su longitud, del diámetro, de la pendiente de fondo y del nivel del agua a la salida. Porque no es que por poner un cañito van a tener vasos comunicantes en una superficie halagada, inundada, del lado de aguas arriba del escurrimiento que atraviesa un terraplén vial. Y se da entonces cuando el nivel de aguas arriba no alcanza a ahogar el dintel de la alcantarilla, pero la pendiente de fondo es baja, subcrítica. O si no, cuando el conducto trabaja a sección llena, como una cañería. Imagínense si cuando el control era a la entrada, decíamos que el conducto era hidráulicamente corto, acá el conducto será hidráulicamente largo porque el conducto es lo que va a mandar, lo que va a determinar la capacidad de escurrimiento de ese mecanismo que se llama alcantarilla. O, como también los brasileños, por ejemplo, en los libros que se publican en portugués, le llaman bueiros, y en inglés la denominación es culvert para una alcantarilla o culverts para las alcantarillas. Bueno, vamos a ver las variables hidráulicas de una alcantarilla. Acá arriba, imagínense, tenemos el terraplén vial cortado. Estamos haciendo un corte perpendicular al eje de la carretera. Tenemos el fondo de la alcantarilla, el techo de la alcantarilla. A esto es lo que yo le llamaba el dintel, digamos, sería el equivalente al intrados. Acá puse un nivel de referencia que pasa por el dintel, por el umbral de la alcantarilla a la salida. Y desde el punto de vista hidráulico vamos a reconocer 4 secciones importantes. La sección 1, que es la sección de llegada, cuando el agua todavía no se enteró que existe la alcantarilla. La entrada de la alcantarilla será la sección 2. La salida, la sección 3. Y cuando el escurrimiento ya ni se acuerda que había una alcantarilla en el camino, es la sección de aguas abajo o sección 4. Aquí en anaranjado está marcado la línea de cargas totales, la pérdida localizada a la entrada, el gradiente de energía y bueno, y seguirá como sea. Esta línea que ven acá es el pelo de agua. Podrá ser así, podrá ser cualquier otro. Acá vamos a llamarle H sub R, altura del remanso, la altura desde el dintel de la alcantarilla hasta el pelo de agua. Bueno, están marcadas acá las diferentes energías, la energía cinética de la salida, la energía de posición, la pérdida de energía entre 2 y 3, el tirante o la energía de posición en la sección aguas abajo, la energía cinética a la entrada, la pérdida localizada a la entrada, la energía cinética en la sección de aproximación o sección de llegada, en fin, todas las variables hidráulicas e hidrogeométricas que vamos a utilizar. En todo caso, cuando estén viendo este video, hagan una pausa. De todas maneras, esto también irá acompañado de un material escrito que les servirá para poder seguir la clase. Bueno, según las condiciones aguas arriba, aguas abajo, las pendientes, en fin, las condiciones hidrogeométricas, se reconocen 6 tipos de flujo en las alcantarillas. La denominación de estos tipos de flujo varía de autor por autor y en particular
Yo utilicé las de hidráulica de canales de un autor norteamericano, French, y que es la misma denominación que utilizan las normas norteamericanas de vialidad. No es que le tenga un especial aprecio o afecto a los norteamericanos, pero sí reconozco que tienen una actitud muy interesante de medir de forma persistente, incansable, y gracias a eso tenemos la información que nos ayuda a hacer nuestros diseños en ingeniería civil. Así que estos tipos son los que están en las normas de carreteras, de diseño de carretera de los Estados Unidos, que son las bases de las normas para los cálculos estructurales que habrán visto en la asignatura o que verán en las asignaturas respectivas. Bueno, el flujo tipo 1 es cuando tenemos tirante crítico a la entrada. El tirante crítico es una situación casi de laboratorio, ¿no? Es muy difícil que se dé en la realidad, pero ustedes la ven en misiones en las cascadas, en los saltos. ¿Por qué? Porque es un escurrimiento, se da el número de Froude igual a 1 cuando yo tengo un escurrimiento hacia la nada, o sea, no tengo nada que me interfiera el escurrimiento aguas abajo. Acuérdense entonces lo del tirante crítico, subcrítico, supercrítico, escurrimiento. Este gráfico lo habíamos visto en el video anterior, era el de energía específica. Lo que había planteado Bakhmetov en la primera mitad del siglo XX fue plantear la ecuación de Bernoulli, pero tomando como plano de referencia el fondo del canal. Entonces, la línea de energía respecto al fondo del canal era la energía específica. Y decíamos que energía específica es función del caudal, y este caudal yo lo podría lograr con este tirante alto en un régimen fluvial o subcrítico, o con este tirante menor en un régimen torrencial o supercrítico. Y que había un caudal que estaba asociado a bueno, cómo se calcula el caudal, ¿no es cierto? Con la sección, la pendiente, que se lograba solo con un tirante, que era el tirante crítico, y entonces esta era la energía específica mínima para ese canal. Y entonces acá conseguíamos cuál era el tirante crítico que me generaba un escurrimiento crítico y todo lo asociado. Entonces decíamos, el flujo tipo 1 es similar a un vertedero con descarga libre, una cascada si quieren. Tenemos el tirante crítico a la entrada, esta es la sección 1, la sección 2, la sección 3 y la sección 4, y en la sección 2 tenemos el tirante crítico, aquí. Acá se ve el pelo de agua, espero que lo sepan visualizar. Entonces vamos a plantear la ecuación de Bernoulli tomando como plano de referencia, como datum, el que pasa por el umbral de la entrada. ¿Cuáles son las condiciones necesarias? Que la altura del remanso, acuérdense, desde acá hasta acá, la altura del remanso tiene que ser menor a H asterisco. ¿Qué es H asterisco? Está demostrado en laboratorios y en la práctica que si este tirante no supera 1,5 veces la dimensión vertical de la alcantarilla va a trabajar a presión atmosférica, o sea, como un canal. No va a entrar a presión. Este es el tirante asterisco. 1,5 veces la dimensión vertical de la alcantarilla. Entonces, esto me garantiza que yo tengo aire a presión atmosférica aquí arriba del pelo de agua.
pendiente de fondo muy fuerte, mayor que la crítica, la pendiente del fondo de la alcantarilla, y la altura a la salida tiene que ser menor que el tirante crítico más lo que bajó el fondo de la alcantarilla. O sea, estoy con aire a presión atmosférica aquí arriba. Dijimos entonces que para la deducción de la ecuación de descarga vamos a aplicar Bernoulli entre la aproximación y la entrada de la alcantarilla tomando como plano de referencia el que pasa por el umbral de la entrada de la alcantarilla. Entonces, Z1 más I sub 1 más la energía cinética en 1, o sea, V1 al cuadrado sobre 2G por alfa 1. ¿Se acuerdan qué era el coeficiente alfa? Era el coeficiente de Coriolis. Nosotros, como la velocidad se distribuye, no es uniforme en toda la sección, yo tendría una energía cinética diferente punto por punto. Lo que se hace entonces es trabajar con una energía cinética, una velocidad promedio, y este coeficiente lo que hace es la relación entre la energía cinética real y la energía cinética calculada con la velocidad media. Si esto no es muy grande, el tirante, seguramente el alfa será 1. Es el coeficiente de Coriolis, que lo habrán visto en mecánica de fluidos e hidráulica general. Va a ser igual a I sub 2 más la energía cinética en 2 por unidad de peso siempre, ¿no? Más las pérdidas entre 1 y 2 y más las pérdidas en la embocadura. No hay nada, absolutamente nada raro. Acá sí vamos a considerar las pérdidas porque justamente el funcionamiento de la alcantarilla depende de las pérdidas, justamente. Si nosotros caracterizamos la pérdida en la embocadura, va a ser la velocidad crítica, porque tenemos velocidad crítica. Si hay tirante crítico aquí, hay velocidad crítica allí. La velocidad crítica al cuadrado sobre 2G por un coeficiente. La velocidad en 2 es velocidad crítica porque se nos da tirante crítico o sección crítica en la sección 2. Reemplazando esto aquí, Z1 más I sub 1, entonces Z1 más I sub 1 es la altura del remanso, es H sub R. Estos dos términos son H sub R, más este término de energía de velocidad, igual al tirante crítico, más, esto está caracterizado por la velocidad crítica, este valor aquí también, lo único que estamos haciendo es poniendo la velocidad crítica donde corresponde y las pérdidas entre 1 y 2. Perfecto, no hay nada raro, no hay ninguna suposición de nada. Despejamos cuánto vale la velocidad crítica, que está al cuadrado, luego aparecerá una raíz cuadrada de 2G por la altura del remanso por la energía cinética a la entrada, que seguramente será despreciable comparada con la energía cinética aquí adentro, menos el tirante crítico y menos las pérdidas entre 1 y 2, que también seguramente serán despreciables respecto a las pérdidas localizadas a la entrada. Es lo que dice aquí abajo. La velocidad 1 vamos a considerarla como 0 o aproximadamente 0. ¿Por qué? Porque es despreciable, no es porque sea 0, es despreciable respecto a esta. Las pérdidas entre 1 y 2 también despreciables respecto a esta pérdida en la embocadura. Vamos a llamar a este 1 sobre la raíz cuadrada de este denominador como coeficiente de velocidad, y ese coeficiente de velocidad lo podrán encontrar
en tablas que se hicieron a partir de ensayos y experiencias empíricas en laboratorios. Luego la velocidad aquí va a ser igual a ese coeficiente de velocidad por raíz de 2G por lo que no sea cero, o sea, HR menos el tirante crítico. Esta es la velocidad a la entrada de la alcantarilla. Acá lo que manda es la entrada. Bien, si yo quiero calcular el caudal tendré que multiplicar por alguna sección. ¿Qué sección va a ser? ¿La sección transversal? No, porque no está llena. Entonces el tirante crítico por el ancho, y tampoco porque tenemos, cuando se produce, así como acá en el corte longitudinal vemos este abatimiento del pelo de agua, lateralmente también tenemos contracciones. Entonces, la sección del escurrimiento, la sección hidráulica en dos, va a ser el tirante crítico, el caracterizado, el ancho, suponiendo que fuese rectangular la alcantarilla, el ancho multiplicado por este tirante, pero por un coeficiente de contracción que también lo encontrarán en tablas específicas para cada tipo de sección, para cada tipo de material, etc. Luego, el caudal va a ser igual a esta ecuación multiplicado por esta sección. El producto del coeficiente de contracción por el coeficiente de velocidad se lo conoce como coeficiente de descarga. Entonces, raíz de 2G por la altura del remanso, o sea, el combustible hidráulico está caracterizado por este paréntesis, que sería el desnivel entre el pelo de agua, la sección de aproximación, menos el tirante crítico en la entrada de la alcantarilla. Bueno, en las del tipo 2, la sección crítica se traslada al borde de salida de la alcantarilla. Entonces, eso se da a diferencia del anterior cuando cambia esta condición de la pendiente de fondo. La pendiente de fondo es subcrítica. Todo lo demás, digamos, la geometría, los valores son lo mismo. Y de vuelta utilizamos la ecuación de Bernoulli. Pero ahora, poco más bajo que antes. ¿Cuánto más bajo? La pendiente por la longitud de la alcantarilla. Esto, S0, que es la pendiente de fondo, por la longitud de la alcantarilla. El plano de referencia, el datum, estará en el borde inferior, en el umbral del borde de salida de la alcantarilla. Bien, planteamos entonces Bernoulli entre 1 y 3, Z1 más I sub 1 más la energía cinética por unidad de peso a la entrada, acuérdense el coeficiente de Coriolis, va a ser igual a I sub 3, que va a ser el tirante crítico, acá se da la sección crítica, más la energía cinética en 3 por unidad de peso, más las pérdidas continuas entre 1 y 3, y más las pérdidas en la embocadura. Nada raro. Entonces, I sub 3 es crítico, el tirante crítico. La velocidad en 3 es la velocidad crítica. Podemos caracterizar la pérdida en la entrada parecido en el caso anterior, a la velocidad crítica. La velocidad crítica está asociada a un tipo de sección, a una forma, así que podemos hacer este cálculo. Reemplazamos eso en nuestra ecuación original. La primera parte, lo que está a la izquierda del signo igual, queda como estaba. Esto es tirante crítico. Esto se caracteriza por tirante crítico. Esto
un coeficiente en la embocadura por la velocidad crítica y las pérdidas entre 1 y 3. Las pérdidas entre 1 y 3 las podríamos subdividir entre 1 y 2, que son despreciables. O sea, las pérdidas entre 1 y 3 van a estar definidas prácticamente por las pérdidas entre 2 y 3 dentro del conducto y no en esta sección de aproximación. Despejamos entonces la velocidad en 3 de la velocidad de descarga y tenemos algo muy parecido a lo anterior, con la diferencia de que se nos incorpora este término. Si ustedes miran, se nos incorpora este término y este que ya no es despreciable como en el caso anterior. También llamamos el coeficiente, en este caso el coeficiente de descarga, no va a ser el coeficiente de velocidad nada más. ¿Por qué? Porque luego de la contracción en la entrada, el agua adopta el ancho de la alcantarilla. Entonces, el ancho de la alcantarilla por este tirante nos va a dar la sección del escurrimiento. Fíjense que ahora en la velocidad nos aparece este término y este término. Antes eran estos dos nada más en el flujo tipo 1. Entonces, si la sección en 3 es la sección de escurrimiento en 3 es la sección crítica, nosotros no tenemos que afectar de ningún coeficiente de contracción esa sección. ¿Por qué? Porque a lo largo del escurrimiento en la alcantarilla el agua adoptó el ancho del conducto. Entonces, podemos hacer una especie de síntesis entre la 1 y 2, mientras que en el flujo tipo 1 el caudal es función solo de las características de la embocadura, o sea, coeficiente de velocidad por coeficiente de contracción, del tirante aguas arriba, que era la altura del remanso, y las características de la sección transversal, que era la sección crítica y el tirante crítico. En el tipo 2 el caudal depende también de la rugosidad y de la longitud del conducto, además de la pendiente del conducto. Pasemos entonces a las alcantarillas con el flujo tipo 3. El flujo tipo 3 es muy parecido al caso anterior, nada más que en ninguna sección tenemos sección crítica. O sea, es exactamente igual al caso anterior, pero el flujo es siempre subcrítico. Todo esto que está escrito acá se sintetiza en esto último. Entonces, con eso tenemos un flujo a superficie libre. Y mantenemos el plano de referencia que pasa por el umbral de la salida de la alcantarilla. Bien, planteemos entonces Bernoulli entre 1 y 3. Z1 más I sub 1 más la energía cinética por unidad de peso va a ser igual a I sub 3 más la energía cinética en 3 más las pérdidas entre 1 y 3 más las pérdidas en la embocadura. Las pérdidas en la embocadura la ponemos en función de la velocidad de la energía cinética a la salida. Lo reemplazamos, o sea, este valor va a depender de B sub 3. Hacemos los reemplazos y tenemos lo que está expresado aquí. Lo que aparece Z1 más I sub 1, esta altura del remanso, ahora tenemos que sumarle lo que baja la alcantarilla, o sea, este término. Es Z1 más I sub 1 es la altura del remanso más lo que baja el fondo de la alcantarilla. Bien,
Despejamos B sub 3, que nos va a caracterizar el caudal que está escurriendo por la alcantarilla. Y tenemos lo que está aquí. De vuelta, no vamos a tener un problema de contracción lateral. Luego el coeficiente que vamos a utilizar se va a llamar coeficiente de descarga simplemente. Todos estos coeficientes los encontrarán en tablas especiales. Algunos fabricantes de alcantarillas especiales como metálicas, de chapa corrugada, en fin, lo que fuere, tendrán sus tablas de coeficientes para diferentes tipos, si es con alas que encausan alas a 45 grados, a 30 grados, a 90 grados, en fin. Las condiciones hidrogeométricas están como parámetros de esas tablas. Entonces, este valor es el coeficiente de descarga. El caudal va a ser la sección mojada en 3 por la velocidad de escurrimiento. La energía cinética en 1, como en los casos anteriores, es despreciable. Y las pérdidas entre 1 y 3 se van a concentrar entre las pérdidas de vuelta entre 2 y 3. Las pérdidas entre 1 y 2 despreciables. Entonces, llegamos a que el caudal es el coeficiente de descarga por la sección mojada a la salida, por raíz de 2G, por la altura del remanso más lo que baja la alcantarilla, menos el tirante en 3 y menos las pérdidas entre 2 y 3. O sea, el combustible hidráulico es este desnivel menos las pérdidas continuas aquí adentro. Dependiendo del caudal que esté saliendo y con la velocidad con que esté saliendo, medir I sub 3 puede ser peligroso. Así que para la aplicación práctica utilicen esta ecuación que figura acá. I sub 3 va a ser más o menos igual a I sub 4. A veces está saliendo con velocidades, yo he visto escurrimientos en el Chaco, que tiene una pendiente regional bajísima, de 3, 3,5 metros por segundo, y asusta, créanme, es peligroso. Bueno, vamos a continuar entonces con el escurrimiento de tipo 4. En el tipo 4 yo tengo que el tirante a la entrada supera el tirante asterisco, o sea, garantizo que está con la entrada ahogada, sumergida, y también la condición es que la salida esté sumergida. Entonces vamos a plantear para el análisis hidráulico Bernoulli tomando como plano de referencia el que pasa por la sección 4. Lo que baja el fondo del canal desde el punto 3 al 4 realmente es despreciable. Los canales no tienen grandes pendientes. Bien, Z1 más I sub 1 más la energía cinética por unidad de peso en 1 va a ser igual a I sub 4 más la energía cinética en 4 más las pérdidas entre 1 y 4 más las pérdidas en la embocadura y más las pérdidas en la desembocadura. Ahora tenemos un conducto lleno. Hacemos las consideraciones. La velocidad aquí es despreciable. La pérdida en la entrada va a ser igual a un coeficiente por la energía cinética del escurrimiento, y lo voy a caracterizar con esta velocidad. Las pérdidas entre 1 y 4 van a estar concentradas en las pérdidas entre 2 y 3, entre 1 y 2 y entre 3 y 4 son despreciables. Y las pérdidas en la desembocadura, ¿qué van a ser igual?
a la diferencia entre la energía cinética por unidad de peso en 3 y la energía por unidad cinética por unidad de peso en la sección 4. Y acá vamos a hacer una consideración adicional, que el coeficiente de Coriolis en 4 es aproximadamente igual a 1, algo que no está muy alejado de la realidad. ¿Para qué? Para que lo que vamos a ver enseguida. Entonces reemplazamos, esto queda como está, Z1 más I sub 1 y desaparece este término. Va a ser igual a I sub 4 más B sub 4 al cuadrado sobre 2G este valor era igual a 1 más las pérdidas en la embocadura, que son esto, las pérdidas continuas en el conducto, esto se reemplaza por esto, y las pérdidas en la desembocadura era la diferencia de energía cinética. Entonces, este valor es igual a este y están con signos cambiados, se anulan, se cancelan. Y tenemos esto que está acá, Z1 más I sub 1 igual a I sub 4 más la energía cinética en 3 por unidad de peso como factor común de coeficiente de pérdida en la embocadura más 1. Este término aparece, es el 1, y más las pérdidas continuas. Bien, fíjense, Z1 más I sub 1 menos I sub 4 es igual a la altura del remanso más lo que baja el fondo del canal y menos la altura de la salida, aproximadamente despreciando lo que baja el fondo del canal. Entonces, esto y esto lo vamos a reemplazar por la altura del remanso, más lo que baja el fondo de la alcantarilla y menos la altura de la salida. En este caso, de vuelta, tenemos el conducto está trabajando a sección llena, no hay contracciones. Entonces, este coeficiente va a ser un coeficiente de descarga propiamente y no de contracción. Y por otra parte, el caudal va a ser la velocidad que calculemos multiplicado por la sección transversal del conducto, porque trabaja lleno. Fíjense, esta ecuación es muy similar a la del flujo tipo 3. ¿Qué diferencia tiene? Bueno, la altura de la salida, en este caso era I sub 3, y nada más que eso, y lo más importante, es la sección completa, no la sección mojada de la salida. Acá el conducto trabaja lleno. Continuando entonces con los tipos de flujo, seguimos con el tipo 5. Es muy parecido al caso anterior, pero ¿cuál es la diferencia? La descarga no inunda la sección de salida. O sea, a pesar de que yo tengo el dintel sumergido a la entrada, el escurrimiento no está a sección llena. Acá está a presión atmosférica. ¿Cómo se logra que esté inundado? Esta es la condición, que la altura del remanso sea superior a 1,5 veces la dimensión vertical de la alcantarilla. Y el tirante a la salida tiene que ser menor que el diámetro o la dimensión vertical. Bien, entonces va a haber una contracción y hasta que se hace máxima esa contracción en una sección que vamos a llamar A. Ahí vamos a tener un tirante I sub A. Y por ese punto donde la sección I sub A me intersecta al fondo de la alcantarilla, vamos a hacer pasar el plano de comparación, el datum. Entonces, Z1 más I sub 1 más la energía cinética de la entrada va a ser igual a I sub A más la energía cinética por unidad de peso en A
más las pérdidas entre 1 y A, más las pérdidas en la embocadura. Venimos repitiendo y repitiendo y repitiendo, casi un mantra, esta ecuación. Entonces, este término es despreciable, la pérdida a la entrada va a estar caracterizado por un coeficiente de pérdida multiplicado por la energía cinética en A, y las pérdidas entre 1 y A son muy pequeñas respecto a esta pérdida, o sea, las despreciamos. Perfecto. Pasamos en limpio esta primera ecuación. Z1 más I sub 1 igual a I sub A más B al cuadrado sobre 2G por alfa A más K sub E. Esto desaparecía. Como lo que baja el fondo de la alcantarilla entre estas dos secciones es muy pequeño, directamente vamos a decir que I sub 1 más Z1 es la altura del remanso. Estamos despreciando el desnivel entre 2 en la sección 2 y A. Entonces aquí en este primer término nos queda nada más que la altura del remanso igual a I sub A más esto que está acá. Despejamos la velocidad de escurrimiento y nos queda entonces algo que sospechábamos. El combustible hidráulico era el gradiente del desnivel entre el tirante aguas arriba y este nivel. A1 sobre la raíz cuadrada de este denominador se lo conoce, se lo denomina y se lo tabuló como coeficiente de velocidad. Entonces el caudal va a ser la velocidad por la sección efectiva. Y esa sección efectiva va a ser la sección transversal multiplicado por un coeficiente de contracción. Entonces nos quedaría una ecuación de este tipo, que se la simplifica haciendo una corrección del coeficiente, esto está tabulado, que considera este tema del tirante I sub A. Entonces nos queda ese coeficiente corregido, el caudal va a ser igual al coeficiente corregido por la sección transversal del conducto por raíz de 2G por la altura del remanso. O sea, acá ya nos apartamos un poco de las cuestiones hidrogeométricas, simplemente hacemos por algunas asociaciones y reemplazos. Y finalmente tenemos el flujo tipo 6. Es un flujo con el conducto a presión y con una descarga que no me inunda la salida. Entonces, la única forma de mantener lleno el conducto es que estuviese a presión. Hoy, en los casos anteriores, como este, el nivel aguas abajo me inundaba, pero no había una sobrepresión aquí dentro del conducto. En este caso sí, esto funciona como el pico de una manguera, por decirlo de alguna manera. Y aquí están las condiciones para que esto ocurra, que tenemos que tener un tirante aguas arriba que sea medido desde este nivel, superior a 1,5 veces esta dimensión. El caudal va a venir caracterizado por la velocidad de la salida por la sección de salida, entonces nuestro plano de comparación pasa por la sección, por el umbral de la sección de salida. Entonces, Z1 más I sub 1 más la energía cinética por unidad de peso en 1 va a ser igual ¿a qué cosa? A P sub 3 sobre gamma. Ahora esto está a presión, además de la energía de posición tenemos la energía de presión por unidad de peso, más la energía cinética por unidad de peso, más las pérdidas entre 1 y 3 y más las pérdidas en la embocadura. Nuevamente, el término de energía cinética en 1 es despreciable. Las pérdidas en la embocadura
van a ser igual a la velocidad de escurrimiento, que nosotros lo vamos a caracterizar por la velocidad en 3, que es la misma que en 2, y las pérdidas entre 1 y 2 despreciable, concentrándose entre 2 y 3 todas las pérdidas continuas. Bien, vamos reemplazando, despejamos la velocidad en la descarga y tenemos esta ecuación acá: la altura del remanso más lo que baja el fondo de la alcantarilla. Aparece como término nuevo la presión dentro del conducto, 1 sobre la raíz de este denominador se lo denomina coeficiente de descarga, o sea, no es un coeficiente de velocidad multiplicado luego por uno de contracción, porque ya no hay contracción. Y a esta sección la multiplicamos, a esta velocidad la multiplicamos por la sección completa de la alcantarilla y tendremos el caudal. Lo único nuevo que aparece acá es el valor de la presión, bueno, que es un tema especial para su estimativa, para estimarlo. Bien, ¿cómo sabemos en qué tipo de flujo estamos? Para eso existen diagramas de flujo, flujogramas como este, al que lo van siguiendo. Preguntan si el tirante en 1 sobre D es mayor que 1, si es sí, es mayor o igual que 1,5, si es sí, bueno, entonces tendremos entrada ahogada y los tipos de flujo. Acá hay condiciones como esta o como esta en caso que estas preguntas sean falsas y esta a su vez sea falsa. Bueno, acá hay una contradicción, evidentemente hicimos algo mal. Para encontrar el tipo de flujo, lo único que tienen que hacer es seguir este diagrama de flujo. Y finalmente, esta aclaración que está en el libro que les comentaba, el de French, que hablaba de las pérdidas de energía en las cercanías de la entrada de la alcantarilla, es explicada como una contracción rápida del flujo que está entrando a la alcantarilla y una rápida expansión del flujo cuando entramos dentro del conducto. Es lo que me pareció importante para que vean cómo esto es difícil de visualizarlo en una alcantarilla construida. Esto se visualiza en un laboratorio muy especialmente montado. Bien, con esto finalizamos entonces el tema de alcantarillas y con el tema de alcantarillas finalizamos la clase correspondiente al jueves 21 de mayo de 2020. Será entonces hasta un próximo encuentro a definir. Aunque no los he visto, créanme, es un gusto para mí siempre estar en contacto con ustedes. Me hubiese gustado estar en la ciudad de Oberá, ciudad que me parece hermosísima. Así que ojalá que pase pronto este tema de la cuarentena, porque tengo casi una desesperación